Último día de filmación, última locación, última escena. Diego Luna nos recibe en su set para hablarnos de Chávez. ¡Está corriendo y acción! Unidos estaremos, no nos moveremos. Unidos estaremos y no nos moveremos. Unidos estaremos y no nos moveremos. ¿Por qué? Muchas gracias. No. Sobre todo este momento, a unos minutos del final de la grabación. ¿Tu sensación? Es una sensación rara porque digamos que la película ha tenido muchos finales. En Abel me di cuenta de eso, que todo mundo hace una fiesta cuando termina. Y la gente vive la cruda y empieza algo nuevo en su vida, y el director vive la cruda y sigue trabajando, ¿no? Como que ahora he aprendido a tomármelo más con filosofía, porque es un proceso bien largo. Es una película más grande y ambiciosa en todos sentidos. Es una película que vive en una época distinta. Sucede en un lugar donde no estamos filmando. Filmar en Hermosillo, por California, en los 70s, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Y recrear personajes reales. Sí. ¿No te dio miedo esta dimensión de...? Me dio mucho miedo. Obviamente al principio no, si no, no estaría aquí. Pero fíjate que tengo muy claro por qué estoy haciendo la película. A mí me ha tocado estar mucho tiempo en California y voy y vengo, al punto que mi primer hijo nació ahí. Y la película tiene toda una reflexión de qué significa ser mexicoamericano. Los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que hay en Estados Unidos sobre esta comunidad, y los prejuicios que tenemos nosotros los mexicanos también, que hay una falta de información, un desconocimiento, una desconexión, al punto que tú vas por Estados Unidos y preguntas por César Chávez y todo el mundo dice que es mexicano y nació en Arizona, y tú hablas aquí de César Chávez y te preguntan si es un boxeador. Entonces yo tenía un interés muy grande de contar una historia que me parece importante, sobre un tipo normal que de repente tiene la convicción de que las cosas pueden cambiar para una comunidad olvidada, ¿no? Pero su lucha sigue totalmente moderna y actual. Pero hoy en día la situación es mucho más compleja, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Y escuchar una historia que sucedió hace no tanto, como dices, que sirva como inspiración, que sirva como ese chispazo que necesita para encender una discusión necesaria, ¿no? Porque California es un estado poderosísimo económicamente, y mucho gracias a esta mano de obra, ¿no? Y las condiciones en el campo son tristísimas. Comentas la película de un punto de vista chicano, no mexicano. Y como si querías hacer la película para un público chicano, ¿eso tiene que ver con la elección del inglés? Pues César Chávez se expresaba mejor en inglés. De hecho, él hablaba en inglés con sus hijos, y en español con sus padres. En español con los trabajadores del campo, pero en inglés con Hay también una necesidad de pertenecer, y un país que insiste en desecharlos, ¿no? En decir no. Y hoy en día también está pasando algo muy interesante, porque ya los números hacen que esta sea una comunidad con un poder invaluable si tuvieran una voz. Si tenían un César Chávez. Si tuvieran un César Chávez. No sé, creo que sí es necesaria la película, pero también que trasciende eso, porque la idea de un movimiento que promueve la no violencia, que César Chávez es un tipo que el motor era el cambio a través de las ideas, convencer a la gente, usar la lógica como la herramienta. Una lógica humana de resistencia civil en contra de una lógica económica, pero esto es totalmente... Esto es universal, y te juro que viviendo en este país creo necesario contagiar al público con esta reflexión, ¿no? Ya está claro que la violencia no se combate con violencia. Hay más muertos, hay más pérdidas. Por lo menos ese es mi punto de vista. Ok, porque las revoluciones, pues sí,
sucedieron con violencia. No todas, sí, no todas, pero esta, ¿no? Esta, Sí. ¿no? Y fue un movimiento que sí le cambió la vida a una comunidad y les dio esperanza. Simplemente es que cíclicamente el monstruo se los volvió a comer. La película trata el boicot de las uvas. Y un grupo de campesinos en California logró convencer a un país que dejara de comer uvas. Eso me parece fuertísimo, sin violencia. ¿Y crees que un movimiento así podría suceder ahora? No sé si en Estados Unidos, pero espero que en México sí. Creo que puede llegar a pasar. Creo que ha habido destellos y sobre todo, bueno, no sé, soy un optimista en todos sentidos. Quiero que pase, porque digo, si no, no tendría hijos, ¿no? Si no, pues no haría películas. ¿Ya para qué hablar con el público? La verdad es que Eso sí, eso sí. Al momento de construir tu elenco, de dirigir los actores, de bueno, trabajar en inglés, ya tienes esto. sí, sufro porque dirigir es justamente encontrar el término correcto, ¿no? Sufrí la vergüenza de atorarme cada ratito, pero también tengo un elenco que vive esta realidad, un elenco que entiende esta biculturalidad. Con Michael, que es quien hace a César Chávez, es un tipo que está muy cerca de la realidad de César. Es una primera generación. El español que habla es un español como el que habla su papá. Y es bien interesante escucharlo porque es como que está detenido en el tiempo, ¿no? Pero ¿no sufriste más de ser extranjero de la época que de la geografía? Porque se siente como una nostalgia a reconstruir estas imágenes así de otra época, ¿no? Creo que hay que perderle el respeto en todos sentidos. Hacer películas es contar cuentos, es jugar a la imaginación, es interpretar muchas cosas. Nada más bonito que hacer una película de época, que transportarte en el tiempo, que de repente ver los coches, los vestuarios, el tono, la gente se pone el vestuario y se empieza a mover distinto. Es bien rico. Ahora, el problema son los presupuestos, ¿no? Solo puedes ver aquí. Si te volteas para acá, ya estás en el 2012. La magia ya se cortó. Se acaba. Sí. Entonces también tiene sus pros y sus contras. Ha sido un viaje muy intenso por eso, ¿no? Porque hay una libertad a veces gigantesca, pero también hay una cantidad de restricciones con las que hay que sortear, que no sentí en Abel, y bueno, mucho menos en el documental, ¿no? Y esta vez sí había días que eran asfixiantes. Yo inevitablemente siempre termino hablando de relaciones de padres e hijos y mi película se trata de eso, se trata de un padre que quiere lograr algo y la distancia, esa paradoja, quiere lograr algo para sus hijos, pero a la vez eso es lo que los separa de ellos, ¿no? Y para mí ese es el trago más amargo que podría haber pasado César Chávez, y de eso se trata mi película. Ya veremos qué opina la gente. ¿Listo? ¿Vamos a correr? ¡Silencio, por favor! Bueno, ya, ¿qué tenemos? Acción. Michael, give me a little attempt to see her. I mean, to go to the house and then you come back, just to have an option. Okay. Vamos, sigue corriendo y empujamos el coche.